Bendiciones, buenas tardes, Dios les bendiga, esperando que hayan tenido un día hermoso y precioso el día de hoy. Hoy estamos nuevamente, cuatro hermanos, vamos a seguir hablando sobre el tema de que el Dios traza una línea para un propósito, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y estábamos con Abraham y ahora pues vamos a empezar ahora en el capítulo 21 que habla sobre el nacimiento de Isaac. Pero buenas tardes y espero que disfruten y hagan preguntas ahí. Kevin nos va a mandar los mensajes ahí de lo que quieran aportar para que ayudarnos también a nosotros. Fari. Sí, buenas tardes a todos. Dios les continúe bendiciendo. Sí, así es. Hoy vamos a seguir tocando más el tema, ¿verdad? Con respecto a Isaac. Bueno, es un tema demasiado bonito y de ahí esperemos primero que sea Dios, ¿verdad? Abriendo esos oídos, ¿verdad? Quitando toda sordera ahí, que la quite el Señor en el nombre de Jesús y podamos entender bien la palabra, ¿verdad? Porque es una palabra muy bonita, muy bonita. Es ahí donde tenemos que ver, en donde Dios traza una línea para cada uno de nosotros, pero muchas veces borramos esa línea, ¿verdad? Como que tenemos el lápiz y tenemos el borrador y borramos esa línea por donde el Señor nos quiere llevar y nosotros somos los encargados de ir caminando mal cuando ya Dios ya trazó algo para nosotros. Amén. Amén. Kevin. Amén, amén. Yo aquí feliz de nuevo. La verdad, cada vez que está uno aquí, uno aprende un poquito más de Dios y de Jesús. Entonces yo feliz de estar aquí, aprendiendo un poquito más de la Biblia, de Jesús, de las historias. Y creo que el tema está muy bonito. Espero que todos se conecten, que todos estén atentos en el momento de que el Espíritu Santo empiece a hablar y que nos empiece a enseñar. Él es el único que da, vivifica la palabra y vivifica todo. Entonces, esperando que todos estén cómodos, que todos se acomoden ahí donde están en sus casas para poder aprender un poquito de Dios, que eso creo que es el propósito de estas tardes con Dios. Sí, amén. Amén, Machito. Amén, amén, gloria a Dios. Bendiciones, pueblo de Dios. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo, siervos amados. Es un privilegio para mí, es un honor poder compartir hoy esta hermosa palabra de Dios y poniendo esto en manos del Señor y dándole gloria a Dios y gracias a Dios por poder llevar un mensaje de la palabra y por la tecnología que nos ayuda para poder dar una palabra de bendición y edificación que nos llene a todos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, bendiciones y buenas noches. Ok, bendiciones. Sí, entonces vamos a orar para poner esto en las manos del Señor y que el Señor tome el control de estas tardes con Dios, ¿verdad? Esta hora y media que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? En nombre de Jesús. Así es que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y pongamos todo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, Señor, mi Dios, dándote a ti primeramente toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, diciéndote que tú eres bueno, de que tú eres santo, de que tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, y que nada ni nadie, oh Dios, Señor, nos va a apartar de tu amor, Señor, mi Dios. Señor, toma tú el control en esta tarde, Señor, mi Dios, usa a Fariña, usa a Manuel, usa a Kevin, usa a mi amigo, Dios, Señor, mi Dios, Señor, y que seas tu Espíritu Santo usando estos vasos, oh Dios, para hablar un poco, Señor, sobre esta historia, oh Dios, Señor, y saber y comprender cómo se formó el pueblo de Israel y cómo Dios traza líneas, amén, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, amén. Amén. Habíamos hablado Amén. el martes pasado sobre Abraham, ¿se acuerdan? Habíamos hablado sobre Abraham, sobre que salió de su tierra, de su parentela, y todo lo que él pasó y suscitó, ¿verdad? Y habíamos hablado de que Dios le había prometido un hijo, acordémonos, ¿verdad? Antes de que su hijo naciera, le había dicho que su descendencia iba a ser grande, ¿verdad? Iba a ser muy grande. Lo que nunca le dijo a Abraham fue que esa descendencia era el pueblo de Israel, ¿verdad? Le dijo que su descendencia iba a ser grande, pero no le dijo que iba a ser el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estamos hablando ahora, ¿verdad? Dios traza una línea, así como la trazó en Abraham, ¿verdad?
y a Jacob y a Isaac también la traza en nosotros, ¿verdad? La traza en Así es. Fariña, la traza en Manuel, la traza en mí, en Kevin, en todos los que lo están escuchando y están conectados, él traza una línea y a veces nos preguntamos cuál es el fin de esa línea, cuál es el fin de ese trazo, ¿verdad? Y tenemos que darle el tiempo a Dios, ¿verdad? Como habíamos hablado el martes pasado. Y entonces habíamos quedado aquí en el nacimiento de Isaac. Entonces vayamos ahí a capítulo 21 eh, de Génesis y dice, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que Dios le había dicho, ¿verdad? No en el tiempo de él, sino en el tiempo que Dios le había dicho, ¿verdad? Porque se lo había Así es. prometido cuando tenía como 75 años, ¿verdad? Y lo tuvo cuando tenía, vamos a ver aquí más abajito, que Isaac nace cuando él tiene 100 años. Es decir, la promesa duró 25 años para llegar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar esperando una promesa y ya bajamos los brazos nosotros? Fari, ¿qué opinas de eso? Sí, mi paz, di, como usted lo dice, ¿verdad? Lo tuvo a los 100 años. Ahí vemos también que Raquel tenía 90 años. Y pues ellos estuvieron esperando, ¿verdad? Pero aquí qué tremendo, ¿verdad? En donde dice en el primero, en el versículo primero dice, y visitó el Señor a Sara, ¿verdad? No fue ningún otro ahí, perdón por decir la palabra, ¿verdad? Patas vueltas. No, 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 fue el Señor que lo visitó, ¿verdad? Dice, el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara. O sea, Dios ahí hizo. El Señor escuchó a Sara, le dio la promesa, a pesar de todos los obstáculos, ¿verdad? A pesar de todos los obstáculos que hubieron para que Sara pudiera concebir. Nos dimos cuenta de que Sara se rió, ¿verdad? Se puso a reír, incrédula, como le dije la vez pasada, ¿verdad? Fue una risa incrédula y otra risa de fe. Y ahí también, más adelantito por ahí, si no me equivoco, el mismo Señor la confronta, ¿verdad? Le dice, te reíste. Y Sara le dijo que no. Ahí vamos viendo, mi paz, cómo Dios va trazando un plan, un propósito, una línea, ¿verdad? Pero ahí yo voy, me metí más o menos, bueno, digo yo, ¿verdad? Ahí me disculpan si me metí mucho o menos, no sé, pero me fui también a lo de la preca del domingo. Hablamos de las mentiras, del engaño, ¿verdad? Porque Uh-huh. aquí se ve mucho engaño, aquí se ve Sí, mucha mentira. eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿va, Fari? Con lo que es el engaño, ¿verdad? Y la mentira. Sí, amén. Pero qué tremendo, había un propósito de Dios, ¿verdad, Kevin? Qué me dice usted a eso, que visito de que es en el tiempo de Dios que Dios nos da las cosas? Porque hay Amén. promesas que Él nos da. Exactamente, exactamente. Creo que Dios, es que nosotros, porque yo siempre nos han enseñado a meternos en la olla, como dice, ¿verdad? Nosotros creemos a veces que como que se le descontrolan las cosas. A veces creemos que digamos, como este virus, nosotros decimos, este virus sentimos como que Dios estaba haciendo otra cosa y se distrajo y se le metió el virus al mundo. Y no, Dios tiene absolutamente todo controlado y a veces nos desesperamos cuando una promesa no llega y más en estos tiempos estamos acostumbrados a tener todo a la mano. Cuando necesitamos algo, nada más agarramos el celular y buscamos en Google y todo lo tenemos a la mano, todo lo tenemos súper rápido. Y creo que hemos venido siendo como adoctrinados a que cuando algo no sirve, se bota. Digamos, nosotros llegamos, no sirve el tele y simplemente botamos, compramos otro. No sirve el celular, botamos y compramos otros. En otros tiempos era diferente, digamos, alguien se ponía a arreglar el tele o demás, ¿verdad? En cambio, en estos tiempos todos venimos como adoctrinados a que simplemente si las cosas no se dan rápido, Uh-huh. desechamos y agarramos otra cosa. Y con Dios no se trabaja así. Dios es diferente, Dios hace las cosas cuando Él le place. Así, aunque suene a veces arrogante delante de Dios, digamos, que uno crea que Dios es arrogante y no, simplemente que Él tiene un propósito, Él tiene una línea que está trazando y Él no se va a salir de esa línea por nadie porque Uh-huh. él lo tiene así, lo tiene dispuesto y por nadie se va a salir.
y el que se salga de esa línea, él va a meter a otro para que siga caminando. Así lo veo yo y así lo he visto en varias historias de la Biblia. Pero creo que ese es el punto que quiero llegar, o sea, que a veces nosotros tenemos un propósito o nos llega una promesa o una profecía de un propósito, pero como no llegó al año, a los 2 años, entonces decimos, esto no sirve. Entonces simplemente nos Ujú, salimos de la iglesia y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿verdad? No esperamos. Y ujú, exactamente, y es que a veces hay que entender que Dios hace las cosas a su voluntad y Amén. su voluntad es perfecta, entonces, pero digamos, hay personas que Buena les y llega la... agradable. Sí, amén, y los planes de Dios a algunas personas les llega rápido, a otros les dura más, otros por decisiones propias hace que el proceso sea más largo, pero hay que respetar el plan o la línea trazada que Dios tiene para cada persona, porque todos somos diferentes. Como puede ser que, digamos, Machito crece más rápido en el Evangelio y otro le cuesta un poquito más crecer en el Evangelio, entonces hay que respetar eso. O sea, Dios sabe por qué le está dando más a Machito y no a otra persona y por qué no. Entonces, siento que nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que hay y llegar y decir, Dios, yo respeto el tiempo que usted ponga, ¿verdad? Simplemente o siempre, ¿verdad? Comprobando de que el proceso que se está alargando no es por usted, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos los que alargamos el tiempo también. ujú. Macho, ¿qué opinión me da eso, Machito? Que el tiempo es de Dios. Sí, mi paz, sí, gloria a Dios. Lo que pasa, mi paz, es que hay algo tremendo, ¿verdad? Dios tenía un propósito trazado para Sara, ¿verdad? Para Abraham, para Sara, para ellos, pero lo que pasa es que eh, el tiempo tenemos que saberlo llevar y saberlo asimilar. No podemos entrar en desespero, ¿verdad? Porque recuerde que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ujú, Dice la palabra de Dios en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Son más altos los cielos que la tierra. Entonces, volvemos ujú, ahora a lo que dicen, a lo que decía Kevincito, ¿verdad? Él es Dios. No es que Dios sea arrogante, no, es que Él es Dios. Y ante su voluntad no podemos hacer nada. O sea, es simplemente aceptar y abrazar la voluntad de Dios. Sí, Señor, bueno, ok, que sea en su momento y que sea en tu tiempo. Pero sabemos que va a ujú, llegar, porque a Sara le llegó. Aquí lo dice en el 21:6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dice, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. ujú. En el 21:6. Dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y ¿Entiendes? usted O sea, sabe, ¿qué está Machito, queriendo decir? ¿y usted sabe por qué? ¿Por qué Sara dice eso? Que Dios la hizo reír. Sí, porque le está cumpliendo lo que le prometió. Ajá, exactamente. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesas y las esperamos Ajá, y somos perseverantes en esa promesa, ¿verdad? Y llega y lo que ajá, hacemos es gozarnos, ¿verdad? Y alegrarnos y sonreírnos, ¿verdad? Y cualquiera amén. que nos va a ver se va a reír con nosotros porque decir la promesa llegó, ¿verdad? Pero en el Tardó, pero tiempo de llegó. Dios, sí, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Amén. nosotros. Así es. Lo que pasa es que ahí entra la perseverancia, ¿verdad? Ahí entra la fe, ahí entra la calma y el confiar en Dios y el esperar en Él. Ujú, Sabemos que va a llegar, sabemos que está y que Dios no miente, y que la palabra de Dios se cumple. Y si Él dice que va a dar ujú, y que va a llegar, va a llegar. Pero ujú, entonces es permanecer, como dice Kevin acaba de decir, Paz, que mucha gente, no, esto no se cumplió ya, Dios no lo va a hacer y me voy y me retiro y No es tiro de la Dios. toalla y no es así. Dios no trabaja así, Dios no trabaja No. con los que se devuelven, Dios no trabaja con los que tiran la toalla, Dios no trabaja con los que no tienen esa convicción de que sabemos que va a llegar porque sabemos ujú. que va a llegar, tarde o Sí, amén. temprano va a llegar. A Sara le llegó la risa, por algo se llama Isaac. ¿Ah? Por algo se llama Ujú. Isaac, hijo de ¿Qué risa. significa Pero risa? llegó
llegó la bendición, llegó el gozo, Mm, llegó la alegría. Tal vez en este momento no estemos pasando el mejor momento, como decía Kevincito. Tal vez no estamos pasando el mejor momento, la humanidad entera o el pueblo de Dios, pero sabemos que va a llegar ese gozo y que va a llegar esa risa y que va a llegar, que mm, Dios nos prometió que él va a estar con nosotros todos los días y que no nos va a dejar y que tenemos la victoria con Él. Pero mm, es saber esperar y saber tener la mirada puesta en Dios y no apartarse de eso, de esa promesa que Dios nos dio, mm, y sabemos que se mm, va a dar. mm. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Y si quieres le da la vuelta a la página ahí y caemos al 22, ahí, al capítulo 22, donde dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. La promesa que Dios le había dado, que había durado 25 años para tenerla, ahora se Se la la, pide. Qué qué tremendo duro. es esto, porque como ahora Kevin decía, Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere. Es decir, usted y yo y cualquiera de los que estamos conectados, están escuchando, eh, podemos esperar una promesa y la promesa llegue, pero en el momento que llega le dice, no es tuya, o dámela, o dásela a otro hermano, ¿verdad? Y usted dice, y qué duro, ¿verdad? Porque ya él me dijo que esto era mío y ahora quiere Exacto. que lo suelte, ¿verdad? Porque Dios le había hablado a Abraham de que él iba a tener descendencia y la única descendencia era Isaac, ¿verdad? Claro, él le cree, ¿verdad? Él le cree, ¿verdad? Porque ahí dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿verdad? Qué tremendo. Dice, aconteció que después de estas cosas, es decir, después del nacimiento de Isaac y toda la cuestión de que los circuncidaron y todo el asunto, ¿verdad? Dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero aquí hay una palabra clave, que dice que lo probó. Lo Tremendo, probó. ¿verdad? Dios nos prueba, ¿cierto, hermanos? Amén. Así es. Me quitó la palabra mi paz. Dios Exactamente, nos Dios nos prueba, prueba a ¿verdad? ver hasta dónde, Dios nos prueba, siervos amados, Dios nos prueba a ver hasta dónde estamos dispuestos y si lo que hemos hablado es de boca o realmente es de corazón, realmente lo Mm, amamos a Dios de corazón, mm, realmente estamos dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado, porque nada es nuestro, todo es de Él. sí, amén. Isaac no era de Abraham, dice la palabra de Dios en Salmo 127, Mm, que herencia de Jehová son los hijos. mm, Entonces, Y en exactamente. ese, Isaac era de Dios, no era de Abraham. Dios nos Mm, presta a los hijos para que les enseñemos el camino de salvación, pero son de así es, Dios, amén. pero herencia de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paz dio en el punto, es cierto, empezando, dice, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, y le pidió lo que le pidió, algo que había esperado por tantos años, algo que anhelaba tanto y que amaba tanto, porque Abraham amaba a su hijo Isaac. Mm, sí, Entonces, Dios permiso, nos está fue, pidiendo lo que más amamos. exacto, amén. fue ahí Dime, Fari. en donde dice la primer mención, ¿verdad? Que están ahí diciendo, la primer mención de amor. Imagínese usted, a nosotros, bueno, ahorita, primero Dios, como dice, ¿verdad? Kevin, pues ahorita ya va a ser padre también, dijo, pero nosotros como padres, ¿verdad? Imagínense que nos pidan ese hijo a nosotros. O sea, o sea, el primer hijo para nosotros nos llena de tanto amor, ¿verdad? Que imagínense que Dios se lo pida a uno así, de esa manera. O sea, ¿qué vamos a hacer? Digo yo, es la pregunta mía. ¿Qué podemos hacer? Es ahí donde Mm, tenemos que confiarle a Dios, es confiarle mm, todo. Y ahí esa es la primera prueba, por decirlo así, la primera prueba de amor que tuvo Abraham, ¿verdad? Porque imagínense, todo ese tiempo que duró la promesa, ¿verdad? Hasta que llegara. Y de mm, pronto así, y la pidió Dios, y Él es Dios y punto. De Él es mm, todo, la tierra y su plenitud, amén. todo. Amén, amén. ¿Qué me opina de eso? No, es muy cierto que lo que están diciendo todos, la verdad que Dios prueba. Siento que la prueba de Dios más que todo es para elevarnos o para purificar algo que nosotros tenemos a veces que Él tiene que limpiar o purificar. Él dice que Él pone al fuego para purificar las cosas. Como Porque yo no siento habíamos puesto eso, que ¿no? él nos ¿Eh? tiene,
o sea, él conoce nuestros corazones y sabe, él ya sabe lo que nosotros vamos a servirle y lo que vamos a hacer y no vamos a hacer. Simplemente yo siento que a veces él necesita purificar algunas cosas que tal vez él necesita purificar para que nosotros podamos servirle como él quiere que uno le sirva. Siento, no, tal vez no lo dice en la Biblia, pero siento que tal vez Abraham tenía esas cosas, tal vez se aferraba a muchas cosas o algo así, me imagino, y Dios le pidió algo que amaba. Yo siento que el hijo representa amor, Sí, representa amén. futuro, porque seguro él ya decía, ya sé a quién dejarle las cosas, ya sé a quién dejarle todo lo que yo tengo, y Dios le dijo, estás tan aferrado a lo terrenal que no te has dado cuenta que yo te lo puedo quitar en cuestión de segundos, porque no es usted el que lo ha hecho, sino soy yo el que se lo he dado. Ahí Entonces, estamos. a veces siento que Dios habla sobre eso, digamos, a veces Dios da cosas y nos da cosas y nos aferramos tanto a esas cosas que Dios dice, no se han dado cuenta de que es por mí que las tienen, o sea, no son Ponemos a de Dios de ellos segundo y lugar. exactamente, y yo se los puedo pedir cuando yo lo desee. Siento que Dios hizo una prueba muy fuerte, creo que no tanto la prueba, sino también la obediencia de Abraham, porque Abraham no solo está dejando su hijo, sino está dejando todo su futuro, está dejando todo, se lo puso delante de Dios. Él puso totalmente su vida a servicio de Dios y él dijo, si tengo que dejar mi vida, porque para un hijo, o sea, un hijo para un padre es la vida. Si a mí me pasara algo, mi papá estoy seguro que daría la vida por mí. Entonces, él siento que él dio su vida, él estaba dando su vida completa a Jesús y se lo demostró. Yo sé que Jesús sabía el corazón que tenía Abraham, pero siento que tenía que purificar algunas cosas y tal vez darle a entender que el hijo que le Ujú, estaba dando era de él. O sea, démelo a mí, o sea, yo se lo doy a usted, usted lo va a cuidar en la tierra, pero Isaac es mío. ujú. Punto final. Y así nosotros tenemos que hacer. Yo siento que nosotros hacemos y deshacemos con nuestra vida creyendo que es nuestra, pero no es nuestra. O No. sea, Dios en cualquier momento puede decir, quiero su vida y la va a tomar. Y a Dios Dios necesita menos de un segundo para agarrar su vida. Entonces, son cosas que a veces nosotros no agradecemos, son cosas que nosotros no decimos, gracias Dios por nuestra vida y Mm. demás. Y a veces Dios tiene que purificarnos y ponernos a prueba, que siento que esa fue la prueba de Abraham, ¿verdad? Dios a veces tiene muchos propósitos en las pruebas, pero siento que una de esas fue la prueba de Abraham. Qué tremendo. Ah, bueno, yo siento que, que Dios sabe a quién probar, ¿verdad? Porque Dios antes de ponerle una prueba a uno, yo siento que Él ve el corazón de uno. Y entonces Él dice, este corazón va a reaccionar positivamente, ¿verdad? Este corazón no va a reaccionar negativamente, ¿verdad? Pero cuántas veces Perdón. hemos esperado algo de Dios y viene lo de Dios y Dios lo pide, ¿verdad? La palabra de Dios dice Sí. que Él no le va a dar una prueba a uno que no soporte, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Entonces, Dios sabe a quién pedirle las cosas. Yo no sé en el caso de ustedes, pero y yo me voy a sincerar, realmente aquí el que le pide las cosas a Dios es a mi esposa, es a la pastora, pues sabe que la pastora no piensa parar, pero no es que uno sea, ¿verdad? Juancito, agarradito, sí, sí, codo. Pero Dios sabe a quién pedirle las cosas, sí, Dios sabe a quién pedirle las cosas, porque conoce el corazón, digamos, de mi esposa, de la pastora, y sabe que lo que le Y pida, pesa. ella se lo va a dar. Sí, él pesa eso, yo me imagino, ¿verdad? Como se lo pidió a Abraham, porque si se lo hubiera pedido a Sara, yo creo que Sara no lo hubiera aflojado. Es más, Sara es más, dice, No hay hubiera. una historia, habla de que Abraham ni le dijo a Sara, salió de madrugada y no le dijo nada a Sara, porque sabía que Sara lo iba a detener, ¿verdad? Porque Sara no le iba a soltar el hijo a Dios jamás, por eso se lo pidió a Abraham. Entonces yo digo que Dios sabe a quién le pide las cosas, yo no sé en ustedes, macho, yo no sé si es a él o a Gretel o a Kevin, si es a él o a Pau o no sé, pero en el caso mío es mi esposa. Dios busca a mi esposa para pedirle muchas cosas, ¿verdad? Ahí me ha enseñado, claro, me ha enseñado y he tenido que obedecer, ¿verdad? Pero el corazón de mi esposa, a la par mío, no, nada que ver, ¿va?
Entonces yo no sé ustedes qué opinan de eso, mis hermanos. Sí, sí. Sí, como usted dice, ¿verdad? A veces Dios le pide a usted, ¿verdad? Y usted obedece. Bueno, en ese caso, digamos, usted está casado, mi Pilar está casado, Kevin está casado, pues obviamente yo no, ¿verdad? Pero con el hecho de que yo no esté casado, no tenga a mi esposa, no quiere decir que Dios no me pide. Sí, Ajá. claro, y me demanda más todavía, no Claro, crea. claro, Me claro, pide, vieras claro, que de claro, ahí, por cada cosa que yo hablo, porque con la boca confesamos, ¿verdad? Para salvación, dice, ¿verdad? Y de una misma fuente no pueden salir dos claro, aguas, ni salada ni dulce, claro. no puedes hablar maldición ni bendición. Ujú, Entonces, todo lo que nosotros ujú, hablemos, el Señor está aquí así atento, ¿verdad? Él me ha pedido a mí cosas que me han sí, sí, dolido, mi padre, cosas que me han dolido, y yo le digo, Señor, ¿por qué tanto que me ha costado? Y me lo pides, claro. ¿verdad? Pero yo tengo que ser obediente, mi paz, porque si yo no soy obediente, Amén. entonces la bendición no va a llegar. Mis ojos naturales ven otras cosas y hay dolor y eso, pero yo es ahí Ujú, donde yo contrarresto eso y le digo al Señor, bueno, cambia mi vista, que mi vista sea espiritual, que todo lo ujú, que yo vea, lo que pase por el frente mío, que aunque me haga daño, que ujú, no sea así. ¿Me entiendes? Yo tengo que ir más ujú. allá de lo Amén, que yo estoy viendo, que no sea mi vista natural. Pero amén, Dios amén, a uno le pide, Dios a uno lo demanda. O sea, a mí me ha pedido amén, cada amén, cosa, mi paz, que ya yo tengo que soltarlo, aunque me amén, duela. amén. Vea, yo aquí, yo, bueno, en donde he estado, me he tenido que revolcar. Yo le digo, Señor, ¿por qué y para qué? Tanto que me costó, ¿verdad? Y lo Mm, tenía ahí y estaba cuidándolo. Y dice, Señor, no, suelta. Y un momento mm, tuve que callar y callé y nada más tenía que observar. Eso era todo, amén, pero amén. Dios a uno le demanda mucho. Si uno es obediente y entrega eso, ¿verdad? Porque si usted ya no escucha esa voz, mi paz, Ajá, entonces, ¿qué estarás escuchando? ¿Qué consejos ajá, estarás escuchando? ¿Verdad? Porque sí, puede amén. decir, ay, no, es que no era de Dios. No, un momento. Primero hay que saber escuchar la voz de Dios antes de pedir un Mm, consejo a otra persona. Pregúntele a Dios. mm, Eso es lo que a mí me ha claro, puesto. Antes de ir a preguntar a amén. otras personas, yo oro. Primero oro, ojo. Primero oro y después pongo el plan. No lo hago a la Mm, inversa. ¿Me explico? No mm, pongo el plan y después oro, porque Dios no trabaja así. mm. Pero Machito, Dios a uno en sí el le caso pide mucho. suyo, el caso suyo, a quién le pide el Señor, Machito? Y ahí los hermanos que están conectados, diga ahí, pongan los comentarios a ver qué les ha pedido el Señor o muchas cosas ahí que Kevin después nos lea ahí los comentarios. Machito, ¿qué me opina usted sobre eso, Machito? Mi paz, bueno, en el caso mío, me pasa las suyas. Estamos ahí compaginados. Esa es mi esposa, porque el Juancito soy yo. Ah, Yo voy a haberme llamado Juan Manuel, ¿verdad? El Juancito soy yo, mi esposa, que Dios le pide las cosas, ¿verdad? Es a ella, no es a mí, ¿verdad? Gracias a Dios por esas Gloria a ayudas Dios. Respecto a idóneas. la palabra y siervos amados del Señor, eh, sí, amén, gloria a Dios por mis cositas, sí, es tremenda ayuda idónea, gloria a Dios. Y ella es la despojada con Dios. Y, por eso, como usted lo dijo hace un ratito, Paz, Dios sabe a quién le pide las cosas, ¿verdad? En el caso de Abraham, él lo pidió a Abraham, él le pidió a su hijo. Si lo hubiera hecho tal vez eh, con otro siervo de Dios en la palabra, yo siento que tal vez hubiera actuado diferente, ¿verdad? Si lo hubiera hecho conmigo, yo lo hubiera actuado diferente, porque imagínense que Dios me pida Génesis, imagínense, ¿verdad? Imagínense, Paz, se la pedí a Dios por 12 años, ¿verdad? Por 12 años le pedí a Dios a mi hija, ¿verdad? Y todavía sin conocer al Mm, Señor le decía, Señor, yo quiero una hija, yo sabía que había un Dios, yo sabía que había un Dios y que solo Él me la podía dar, yo sabía. Andaba en el mundo ahí haciendo feo, pero yo sabía que era Él que me la podía dar, no había otro. Era un Dios a su Entonces, mi manera. paz, sí, exactamente, exactamente. Ahora ya, cuando uno lo conoce, pues diferente, ya sabe que podemos llegar a ser, tener una intimidad, una relación, una amistad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la tuvo Abraham, ¿verdad? Que Dios le dijo, lo llamó amigo, ¿verdad? Qué privilegio más grande, ¿verdad? Pero Dios lo mm, conocía muy profundamente. Y vea qué tremendo esta palabra, porque primero, en esta palabra, la primera cosa que vemos aquí y se mueve y muy fuerte es la obediencia. Obediencia. Dios se amén, mueve en la obediencia. Todos los amén. hombres en la palabra de Dios, en la Biblia, que les ha ido bien, ha sido obedientes a Dios y a su Mm, voluntad. Oiga, a la voluntad de Dios, no a la voluntad propia, porque Abraham hizo la voluntad de Dios, no la voluntad propia.
porque si Abraham hace la voluntad Mm. propia, no sube a sacrificar a su hijo. Imagínense, yo me pongo en el lugar de Abraham, cómo iba Abraham subiendo ese monte, con un nudo en la garganta, ¿verdad? Claro, claro. Llevando a su sangre, ¿verdad? Lo que más amaba. Y segundo, los hombres de Dios en la palabra que les ha ido mal, que fueron desechados por Dios, como el rey Saúl, fueron por desobedientes. Hombres desobedientes Ujú. en la palabra que fueron desechados y quitados por Dios y que tropezaron y que le fue mal, fue por desobediencia, por la desobediencia. Ujú. O sea, si hay algo, ¿qué nos enseña esta palabra? Que si algo le agrada a Dios, y si algo le agrada al Señor, y si algo Dios le gusta, es que seamos obedientes y atentos a la voz de Dios. Eh, el 9 dice, el versículo 9, bajando un poquito ahí, qué tremendo, cómo la mirada de Abraham estaba totalmente puesta en Dios, dice el 9, y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios, Abraham, a pesar de, imagino la angustia que llevaba, porque Dios le estaba pidiendo a su hijo, su mirada y su fe y su convicción y su certeza, nunca dejó de creerle a Dios y de obedecer a Dios y de glorificar a Dios con su actitud, con sus actos, Ujú. con sus actos. Abraham nunca, es que ahora nosotros como hijos de Dios, nos pasa algo y ya nos enojamos con Dios. Ah, no, ya no. Ya no me lo dio, y Dios me dio una promesa. Yo estoy esperando una promesa aparte de Dios que Dios me dio a mí hace años. Dios me dio una palabra a mí en Puerta Génesis hace mucho tiempo y no se ha cumplido. Pero yo sé Ujú. que vendrá. Sí, amén. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que pasa? Abraham nunca dejó de honrar y glorificar a Dios, a su Dios, nunca. ¿Con qué? Permiso, Con su obediencia. Ujú. permiso, Manuel. Usted sabe, a ver si recuerdan, en la iglesia había una cajita que eran peticiones. ¿Recuerdan? Sí, claro, amén. Sí, claro. Ok, que la escribiéramos, ¿verdad? Yo escribí la petición y fueron dos. Dios cumplió una, la otra no la ha cumplido y aún estoy esperando. ¿En qué tiempo va a ser? No lo sé. Solo él, yo simplemente no tengo por qué afanarme, no tengo por qué estar ahí, ¿verdad? Pensando y luchando y dele. No, 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 no. Yo nada más tenía que orar y entregar eso es todo. Pero sí, Dios cumple las promesas, claro, y Él sabe cuándo darlas. Yo he estado orando y oro y todo, Dios cumplió una, la otra no sé cuándo, ¿verdad? Pero Ujú. sí cumplió una y de hecho, pues testificaron y yo, gracias Señor, porque pues mis oraciones sí fueron contestadas, ¿verdad? Fueron contestadas en su tiempo, no en el tiempo, porque muchas veces oramos y queremos que ya Dios responda, ¿verdad? Sí, ya. Y no, Dios no trabaja así. El tiempo es de Él y de nadie más. Pero sí, a ver Amén, si amén. recuerdan, no sé si alguno de ustedes también hizo lo mismo, ¿verdad? Alguna petición ahí. Dios me concedió una de las dos que pedí. La otra no sé cuándo será. El día pues que tal vez, si es la voluntad de Dios, se los voy a hacer saber. Pero por el Amén. momento solo una cumplió, ¿verdad? Kevin está muy calladito. Amén, amén, es que estaba escuchando y está bonito, está interesante, la verdad, es que siento que Abraham es Abraham, ¿verdad? Pero sigue siendo un ser humano. Y lo bonito de eso, yo siento que al probarlo de esa manera, purificó totalmente su vida. Creo que después de eso, Abraham fue otro. Siento que Abraham tenía que hacerlo, o sea, siento que eso tenía que pasar para que Abraham tal vez quitara su forma de pensar, tal vez era una forma de pensar errónea, tal vez Dios lo tenía que preparar para lo que él le iba a dar. Entonces, hay muchas incógnitas que yo siento que cuando estemos con Dios le vamos a preguntar a Él por qué lo hizo así y por qué así, ¿verdad? San 27, Siento que Dios, bueno, Dios tiene hijos. aguantará. Dios no tiene ni nietos, ni bisnietos, ni nada. Dios tiene hijos y yo siento que Dios siempre nos va a pedir algo a todos.
X, tanto personal como matrimonial, como lo que sea, pero Dios pide siempre algo personal. O sea, siempre yo siento que todos aquí, creo que me incluyo, soy el primero, que tenemos algo que amamos, ¿verdad? Algo que, digamos, decimos nosotros que es algo que después de Dios, ¿verdad? Pero siento que nosotros en esta vida nos aferramos a muchas cosas, ¿verdad? Tenemos cosas que amamos, sea un deporte, sea un carro, sea la esposa, sea un hijo, sea lo que sea. Y Dios siento que a veces va a pedir cosas muy personales, va a decirle a usted, Lo como que cuando amamos. nosotros, como cuando nosotros venimos a los pies de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, yo creo que es el tiempo donde tenemos más dioses, porque tenemos muchas cosas que nos gustan, que están bien o que están mal, ahí Dios nos va diciendo qué tenemos que quitar y qué tenemos que poner. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros lo primero que hace Dios es nos dice a uno, Kevin, necesito que deje de tomar. Kevin, necesito que deje esto. Kevin, necesito que deje esto. Y empieza a quitar o sea, obviamente no hay comparación hacia un hijo, ¿verdad? Pero siento que hay cosas que Dios purifica personalmente, porque Él trata personalmente con cada persona. Él respeta sus emociones, Él respeta todo, Él no trata igual con todo mundo, Él siempre, pero sí siento que a todos, creo que no hay ni una sola persona en el mundo que Dios no le haya pedido algo. Y a veces, desgraciadamente, es lo que más amamos, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere ser el primero de todo y Él siempre va a pedir lo que más amamos, siempre, siempre, porque Él dice, no se han dado cuenta que yo tengo que ser el primero, primero que todo, y después de que lo que ustedes tienen es por mi gracia que lo tienen, no es por nadie más. Eh, Abraham tal vez no se había dado cuenta de que el hijo que él tenía era por gracia, porque Sara no podía tener hijos. O sea, Mm. Sara era estéril y ella definitivamente no podía tener hijos. Entonces, Abraham seguro se le ha olvidado que había una gracia de por medio de que hizo que ese hijo se pusiera en el vientre de Sara, ¿verdad? Y eso es lo que a veces olvidamos, esa ecuación. Nosotros decimos, digamos, yo ahorita, por obra y gracia de Dios, estoy construyendo mi casita. Y si yo les digo a ustedes el salario mío y el salario de Paola, es prácticamente imposible que nosotros estemos construyendo. Pero nosotros no nos tenemos que olvidar que en esa ecuación de sumar el salario de ella más el salario mío, está Dios. Entonces, esa ecuación sin Dios es imposible, pero con Dios es posible siempre. Y son cosas que Dios le da a uno, como le dio a Abraham. No sabemos, puede ser que Dios después de dárselo, se lo pidió. Es una incógnita por qué lo hizo, pero obviamente lo probó. Pero ¿qué quería, qué propósito era esa prueba? Solo Abraham y Dios sabe por qué lo hicieron, ¿verdad? Hay muchas preguntas ahí, pero siento que es muy bonito eso. A veces nosotros nos olvidamos de que Dios nos da las cosas por gracia de Él, ¿verdad? Y a veces no somos nosotros. Otra cosa que me llama la atención es que siento y pienso que Abraham nunca dejó de trabajar. Él recibió una promesa y siguió trabajando sobre esa promesa. Ya sabemos cómo trabajó, ¿verdad? Para tener a Isaac, obviamente, ¿verdad? Pero a veces Dios da promesas que le dice a usted es un pastor, pero si usted no se mete con Dios, no lee la Biblia, no trata de escuchar, de ser buen oidor a otros pastores y no aprende, Dios nunca va a poder cumplir esa promesa, ¿verdad? Porque ¿cómo la va a cumplir si usted no está haciendo su esfuerzo? Si no está trabajando sobre esa promesa. Y a veces creo que Dios no cumple esas promesas por eso, ¿verdad? Porque dejamos de trabajar, nos aburrimos, no vemos que Mm. Dios cumplió la promesa No y hay dejamos resultado. de luchar sobre esa promesa. Es luchar y luchar y seguir luchando. Si Dios le dijo a usted que usted iba a ser un profesional, va a ser un profesional y va a tener un trabajo, usted tiene que luchar y ser constante, que es una palabra muy importante en la Biblia, que es ser constante en la promesa y ser constante en el trabajo para que cuando Dios dé la promesa,
haga lo que hizo Sara, ¿verdad? Que es reírse. Y ahí es donde viene ese gozo de Dios, que uno dice, Dios, hice mi esfuerzo, aunque fuera poquitito, yo sé que usted hizo todo lo demás, pero no hay nada más bonito que recibir algo con esfuerzo también, ¿verdad? Sí, uno es el 1% y el Señor es el 99%. Amén. Sí, aquí hay un punto muy interesante que Machito tocó y quiero que Machito se extienda ahí un poco sobre la obediencia. Machito, yo quiero que usted me lea ahí desde el 11 hasta el 18 ahí, Machito, y vamos a ver parte de la obediencia, de oír la voz de Dios, porque usted tocó ese punto de que lo que se ve ahí reflejado es obediencia, ¿verdad? Y es cierto, Dios probó a Abraham, pero también está probando su obediencia, ¿verdad? A pesar de que él está creyendo a Dios, ¿verdad? Porque ahí dice, atrás de esos versículos dice que el hijo le dice, Isaac le dice que dónde está el cordero, y él le dice que tranquilo, que Dios va a proveer, y Dios proveyó, le dio el carnero, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero el 11, ahí viene una parte muy importante y muy bonita. Ahí el 18 termina, dice, habla de la voz de Dios, y a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, escuchamos otras voces. Yo quiero que Machito ahí se me meta un poquito ahí, y tal vez me lea eso para ver qué podemos sacar sobre eso, Machito. Amén, amén, mi paz. Con mucho gusto, gloria a Dios. Ok, es tremendo, sí, la obediencia es tremendo. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuánto obedientes vamos a ser en el Señor y cuánto estamos dispuestos a darles, ¿verdad? Porque Él sabía, Dios sabía lo que Abraham estaba dispuesto a dar. Él nos conoce muy perfectamente y Él sabe qué estamos dispuestos a dar y qué no estamos dispuestos a dar. Amén. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar y hasta dónde no vamos a llegar. Dios lo sabe. Dios lo sabe qué vamos a hacer mañana. Ok, dice el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Quién? El ángel de Jehová. Le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y le respondió, heme aquí. Ojo, punto número 1, muy importante. ¿Estás dispuesto? En el momento que Dios te hable, que Dios te llame, que Dios te pida algo, y dice, Señor, aquí estoy, envíame, aquí estoy, heme aquí. Vea lo que le responde Abraham. Heme aquí. Ojo. Segundo, le dice en el 12, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, ojo, otro punto interesante, sí. Yo conozco, otro punto interesantísimo, porque yo conozco que temes a Dios. Tremendo, ¿eh? Cuando nosotros le tememos a Dios, obedecemos. Le damos lo que Él nos pida. Cuando hay temor a Dios. Intención, ¿verdad? Había plena intención de matar al hijo. Amén. Amén. Cuando hay temor a Dios, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por Él. Porque hay un amor tan grande, tan inmenso con nosotros hacia Dios. Yo creo que más amor que el que Él tuvo por nosotros no hay. Juan 3:16. Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 31:3, con amor eterno los he amado. Y Él nos sigue amando con amor eterno. Entonces dice, y Abraham, y le respondió, heme aquí. Primer punto, disposición. Segundo, dice en el 12, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Amén. Temor a Dios. Tremendo, ¿ah? Temor a Dios, disposición a escuchar la voz de Dios, cuando Él lo llama, cuando el ángel le da voces. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces. Y en el 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció holocausto en el lugar de su hijo. O sea, Abraham nunca su mirada fue quitada de Dios. Siempre, vea lo que dice, le dio holocausto al Señor. Siempre está dispuesto a darle una ofrenda a Dios. Siempre está dispuesto a doblar rodillas ante Dios y a creerle a Dios. Confió en Dios siempre, desde el principio hasta el fin. Nunca dejó de creerle a Dios y de confiar a Dios. Y a pesar de que tal vez él estaba con un nudo en la garganta por su hijo, siempre glorificó y honró el nombre de Cristo. Que es lo que decía Kevin ahora. Tiene que haber una disposición total de parte de nosotros de honrar a Dios siempre, no importa lo que esté pasando, no importa lo que estemos viviendo. Y el 14 dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová
proveerá. Proveerá. ¿Mm? Tenemos que Señor saber proveerá. que Dios va a dar, que Dios va a dar. Amén. Amén. Dios va a dar, no importa. El cómo no es Amén. para nosotros, Amén. el cómo es para Dios. Sabemos que Él va a dar. Amén. Amén. Dios ya Amén. tenía, Amén. Dios ya Amén. tenía el carnero. Dios ya tenía Amén. Amén. preparado ese carnero en los arbustos para cambiarle la versión a Abraham. Dios ya sabía que Abraham iba a hacer lo que le pidió, que iba a sacrificar a su hijo. Dios lo sabía. Dios sabe hasta dónde vamos a llegar nosotros. Y usted lo dijo ahora, mi padre, muy importante. Dios no nos pone algo que no podamos sobrellevar. Él sabe hasta dónde estamos dispuestos. Habrán corazones más dispuestos que otros. Tal vez Kevin tenga un corazón más dispuesto que yo. Entonces Dios le va a pedir a Kevin algo más fuerte que a mí, porque si le lo pido a Manuelito, ¿qué va, Juancito? No me lo va a dar. Juancito. Pero si se lo pido a Kevin, sí me lo va a dar. Por eso Dios le puso esa prueba tan fuerte a Abraham, porque Dios sabía que Abraham sí le iba a cumplir. ¿Entiende? Dice el 14, y dice el 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ojo, otra vez apareció papá, otra vez la voz de Dios. Quiere decir que Dios no llega una vez, llega dos, llega tres. Y tenemos que estar atentos a ese mandato de Dios. Ahora, Dios, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Dios? Porque Abraham le dice, venme aquí. Otra vez. Otro Abraham dice, ay, pero ¿qué quiere? Otra vez, ¿ahora qué? ¿Entiende? O sea, a veces tendemos como a decir, como a rebelarnos. Pero Abraham no, Abraham fue sumiso. Él amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Amén. Por eso la palabra Entonces, dice, ¿cuánto amarás amamos? al Señor tu Dios. ¿Qué pasó, Faliña? Ok, y llamó él. No, siga. 16. Gracias, Fari. 16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Ah? Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, ¿cómo? Ojo el 17. Ojo, véalo que atrae la obediencia. Vea lo que acarrea la obediencia. ¿Qué le dijo? De cierto te bendeciré. Ojo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿qué? Mi voz. Amén. ¿Por obedeciste qué? Mi voz. Oiga lo que acarrea la obediencia, bendición. Ese es el requisito, bendición. la obediencia. El domingo se hablaba, de eso. El domingo se hablaba de eso, machito. De Deuteronomio 28 habla, ¿verdad? De la obediencia. Va a haber bendición, ¿verdad? Amén, amén, amén. Sí, amén. Sí, Dios nos Amén, pone delante de nosotros la bendición. Dios solo quiere bendecirnos a nosotros. Dios no nos quiere maldecir. La maldición está en el mundo, pero la maldición la ponemos nosotros, ¿verdad? Si no obedecemos, nos llegan todas las maldiciones. Exacto, por eso ahora yo les decía a los hombres en la palabra de Dios que han sido bendecidos, que han sido guiados por Dios, que han alcanzado victoria y que han sido prosperados, han sido obedientes. Pero al contrario les ha ido a los que han sido desobedientes, como le pasó a Saúl, desechado por Dios, por desobediente, porque quería hacer lo que le da la gana. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en el Señor. Y ahí vemos en ese último versículo, que era lo que les estaba diciendo, es que, o sea, ese es el requisito, el primer requisito, por decirlo así, para llegar a obtener esa bendición, la obediencia. Sin obediencia usted no camina, porque todo te va a salir torcido, como un árbol. O sea, que si ese árbol salió torcido, así va a quedar. Por más que usted lo quiera enderezar, no lo vas a lograr. Es su naturaleza, salir torcido. Que muchas veces decimos, para Dios no hay imposible. Sí, pero es la naturaleza de ese árbol. ¿Me explico? Es como decir, ejemplo, voy a poner de ejemplo una serpiente. Todos sabemos que la serpiente muda, ¿verdad? Muda de piel.
pero ella sigue siendo una serpiente, es su naturaleza, ¿entiende? No sé si me están entendiendo un poco ahí. O sea, lo que quiero darles a entender es que hay que ser obediente, ese es el requisito. Usted no puede enderezar lo torcido, lo que está torcido, está torcido. Así salió, así fue creado. O sea, ese fue el trazo que Dios hizo. No lo puedes borrar, ni usted, ni yo, ni nadie. Padre, pero Kevin, da un punto ahí. Dios lo que da, lo da. El plan de Dios está trazado ya. Es un plan bueno. Es un plan bello para nosotros. No, Dios no da nada torcido. Nosotros somos los que torcemos las cosas. Nosotros somos los que nos vamos por el camino equivocado. Dios todo lo da perfecto. Él tiene todo planeado, todo programado. Sí, yo sé. Dios da lo que da, lo da bueno, lo da bien. En ese caso les puse un ejemplo de un árbol. ¿Ves? Nosotros somos los que torcemos el camino, porque la palabra lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Kevin, ¿qué me dice ahí? ¿Hay algún comentario ahí de los hermanos o no? Va a leer un par de comentarios. Dice Katia, dice, un corazón dispuesto con temor de Dios para obedecer, solo así podemos alcanzar su promesa. Amén. Dice Esmeralda, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Esmeralda, dice Esmeralda así también, es, santo, tremendo tema, fe, obediencia, sujeción y entregar, gloria a Dios. Amén. Katy otra vez vuelve a decir, Dios tiene todo bajo control y conocía el corazón de Abraham, así el Señor mejor que nadie conoce tu corazón, si estás o no dispuesto a escuchar y a obedecer. Así es, amén. Hay varios comentarios. Aquí vi otro, ya te digo, de Miguel Sandí Jiménez, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y él había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho a Isaac, te será llamada descendencia. Ahí vemos un poco de los comentarios de la gente. Yo lo que quería también agregar un poquito es eso, lo del temor de Dios. Siento que Dios dio ese punto muy importante y está dando varios puntos importantes. Amén. Como que uno está entregando, como que uno tiene que entregar algo, ¿verdad? Y que Él va a recompensar, pero un punto muy importante es eso, el temor de Dios, porque a veces el temor de Dios suena como si tuviéramos un Dios malo, como si tuviéramos un Dios que anda buscando cómo castigarnos o demás, ¿verdad? Y no, el temor de Dios es simplemente obedecer. O sea, si nosotros obedecemos, como dice uno, no tenemos problema. No hay problema con Él, pero sí tenemos que saber que el amor de Dios no es que el amor de Dios acepta todo, el amor de Dios no acepta el pecado, Dios no acepta el pecado y por eso Él mandó a su Hijo unigénito a salvarnos, por limpiarnos de ese error para que nosotros podamos entrar bien al cielo, ¿verdad? Y siento que eso es muy importante porque lo decía muy bien en los comentarios, que cuando uno tiene temor de Dios, uno entrega su vida, como lo hizo Abraham. Cuando uno tiene temor de Dios, entrega su vida. Dice que si uno entrega a madre y a padre y todo por Él, es digno de Él, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene ese temor de Dios de santo, ese temor de Dios bonito, que uno de verdad ve a Dios como su único y Señor, uno no le va a hacer falta y si uno tiene que entregar algo, lo va a entregar como lo hizo Abraham, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito hay, qué montón de puntos, ¿verdad? Salieron ahí, el de eso que Machito leyó, del 11 hasta el 18. Y vea lo que no hemos avanzado nada, y ya tenemos una hora. Sí, no hay que seguir, Una hora tenemos, ¿verdad? Amén. Es un tema donde se abre, es muy interesante, ¿verdad? Porque después de que Abraham pasa todo esto, ¿verdad? Que le pide a su hijo, que lo lleva ahí a sacrificarlo, ¿verdad? Cuando eso era un joven, lógico. Pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el tiempo, su madre muere, ¿verdad? Sara muere y es sepultada, dice el capítulo 23, ¿verdad? Y Abraham, Dios le había dicho que él iba a tener descendencia, ¿verdad? Y entonces procura
ver esa descendencia antes casi que de morir, ¿verdad? Pienso yo, porque dice aquí el 24, el capítulo 24 dice, y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dice, Tremendo. y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos. Y ahí comienza Abraham para ir a buscar esposa a Isaac. Pero lo que más me impacta, y yo no sé, tal vez lo que más me impacta es el versículo 4. Dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, él quería que fuera la esposa de Isaac fuera de la tierra de él, de su parentela, de donde él había salido. Y dice, y el criado respondió, oiga lo que le dice el criado a Abraham, le dice, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí en esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y vea lo que le dice a Abraham, dice a Abraham en el 6, dice, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es decir, Dios había sacado a Abraham de su tierra y su parentela. Y es la obediencia, seguimos viendo la obediencia de Abraham. Si Dios lo sacó de ahí, es para no volver. A veces Dios nos saca de un lugar y es para no volver, y volvemos ahí. Yo no sé ustedes qué opinan, pero qué impactante, ¿verdad? Porque le dice el 7, y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa. Ahí comienza a confesar otra vez con su boca. Es confesión también. Aquí hay un punto muy interesante, lo que es la confesión de Abraham. Dice el 7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es decir, dice, vaya y me trae la esposa de Isaac, pero a mi hijo no lo lleve a mi hijo no lo lleve ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Inclusive después vamos a ver más adelante donde Isaac, ¿verdad? Isaac es bendecido entre los filisteos, ¿verdad? En Gerar, donde era campo enemigo, ¿ah? Pero aquí es donde viene la enseñanza, ¿verdad? Viene parte de, yo siento una enseñanza. Dios te sacó, es para no volver. Siento yo. Sabiendo que, perdón, no sé si me la traes a alguien ahí, sabiendo de que la promesa se estaba cumpliendo, y Abraham le está diciendo al siervo, ¿verdad? O sea, Dios guarde que lo llevara ahí, por eso dice en el 6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, de ninguna manera tenía que llevarlo, de ninguna manera, a esa tierra, ¿verdad? En donde dice que ahí puede encontrar donde ahí encontrara la tierra prometida, dice, que era su hogar, o sea, el hogar de Abraham, ¿verdad? O sea, salieron de ahí, pero de ninguna manera tenía que volverlo a llevar. Entonces, ahí vemos también que Eliezer tenía que ser obediente, ¿verdad? Porque si él no fuera obediente, imagínense qué hubiera pasado. No hubiera salido el pueblo, bueno, al punto que vamos a llegar, ¿verdad? Y aquí mismo en el 8 dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, ahí Abraham le está dando instrucciones, o sea, fueron instrucciones específicas, que tenía que permanecer en Canaán, y que la mujer tenía que venir de Canaán, o sea, no tenía por qué regresar de donde ellos salieron. Y como dice el pastor, muchas veces, tal vez hemos estado en un lugar que nos ha ido mal, ¿verdad? Pegamos con pared. Y nos gusta otra vez llegar a volver a pegar con pared. Sabemos que es malo, sabemos que nos ha hecho daño y volvemos a lo mismo. Eso es lo que yo siento. Entonces, no estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Estamos siendo obedientes al comentario, al consejo del vecino, del amigo, e inclusive, me atrevo a decirlo así, muchas veces hasta el consejo del papá o de la mamá, ¿verdad? Sabiendo que tal vez, me voy a poner yo de ejemplo, si yo sé que mi padre en vida, ¿verdad?, hizo algo malo, yo no tengo por qué hacer eso, no tengo por qué
regresar a donde salió mi papá para llegar yo, ¿para qué? Para hacer lo malo, para que me vaya mal a mí. O sea, no, ya Dios ya me prohibió, por decirlo así. O sea, si usted vuelve ahí, es malo, te va a ir mal. O sea, no puedes volver atrás. En otras palabras, no puedes volver atrás. Si usted sabe que es malo eso, no lo haga. Muchas veces decimos, la paga del pecado es muerte, pero hey, nos gusta estar más muerto que vivo, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? No sé. Lo bonito que dice aquí, y muy cierto, Miguel Sandí Jiménez dice, bueno, la prueba de nuestra fe en Dios va a llegar, y si todavía alguno no ha pasado por eso, es mejor que disponga su corazón, porque no es nada de fácil. Y siento que dijo algo muy cierto. Amén, muy cierto, Y muy siento cierto. que Dios cuando prepara la fe, no es nada fácil, casi siempre se prepara la fe en situaciones muy dolorosas y muy pesadas. Y entonces creo que dijo algo muy bonito que hay que disponer. Creo que nosotros tenemos la Biblia y la Biblia nos está enseñando y creo que tomó o puso al contexto un punto muy importante, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos o pedimos fe y sin saber lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Porque la única manera de que Dios dé las cosas es ejercitándolas, ¿verdad? Entonces, si usted quiere más fe, Dios le va a dar fe, ¿verdad? Pero ¿cómo va a manejar esa fe? Probando su corazón. ¿Y cómo va a probar su corazón? En esas pruebas, ¿verdad? Entonces, es muy bonito eso, creo que lo tenía que resaltar porque es muy cierto. La mayoría de veces donde Dios agranda nuestra fe es en las situaciones más dolorosas. En medio de las pruebas. Macho. Sí, gloria a Dios. Algo muy importante que comentó Faria ahora es donde Dios le dice, la tierra por cuanto obedeciste, el Señor le dice a Abraham, por cuanto obedeciste mi voz. Y en el 24:1 que dice el paz, que empezó mi paz, el 24:1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham ¿en qué? En todo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice, era Abraham ya viejo, o sea, Abraham obedeció a Dios y escuchó su voz hasta su vejez, hasta el día que el Señor se lo llevó. Nunca dejó de escuchar la voz de Dios, nunca dejó de creer en Dios y de obedecer a Dios. Segundo punto, muy importante, él dice ahí, manda a buscar esposa para su hijo Isaac, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y no tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y tomarán mujer para mi hijo Isaac. El diablo respondió, quizá la mujer, ok, ¿qué nos quiere decir esa palabra? Así lo interpreto yo. ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Que no solamente nosotros tenemos que creerle a Dios, tener fe en Dios, oír la voz de Dios, temor a Dios y decirle a Dios, Dios, heme aquí, sino que solamente cuando yo sea viejo, cuando ya yo sé que voy ya para esa tierra celestial que Dios nos prometió, dejar una herencia aquí, un legado, que a nuestros hijos le quede de legado lo mismo. Dios no quería que Isaac se torciera. Abraham no quería que Isaac se torciera. Abraham quería, él sabía que ya era un hombre viejo, que ya seguro iba a partir con el Señor. Pero él dice, cuidado con mi hijo, cuiden a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a partir, pero le estoy dejando ese legado a mi hijo. Tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. ¿De qué? De obediencia. ¿Un legado de qué? De temor a Dios. ¿Un legado de qué? De escuchar la voz de Dios. Y para que eso vaya de generación en generación. Inculcar en nuestros hijos temor a Dios, obediencia, escuchar la voz de Dios, disposición a amar a Dios hasta nuestra vejez. Eso, entonces Abraham, es lo que Abraham quería, que su hijo continuara, que Isaac continuara el legado que él enseñó a su hijo Isaac. ¿Qué le enseñó a su hijo Isaac? Le enseñó temor a Dios, le enseñó obediencia, le enseñó a escuchar la voz de Dios hasta su vejez. Le enseñó seguir los pasos de Dios y no importa lo que la circunstancia, lo que esté pasando. Abraham le enseñó a sus hijos, a su esposa Sara y a su familia que hay que creerle a Dios hasta el final y dejar ese legado a su familia. Y eso es lo que el temor que Abraham siento yo que él tenía. Quería dejarle a Isaac ese legado, que no se desviara su camino, que no se fuera hacia el mundo, que no se fuera hacia Egipto, que continuara, que se casara, que hiciera familia, pero continuara en la línea de Dios. Ya estaba trazado.
Sí, amén. Yo digo que sí, porque aquí estamos viendo generaciones, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Estamos viendo generaciones, ¿verdad? Yo pienso que nosotros, digamos, tenemos el hijo, los hijos, ¿verdad? Y enseñarles la palabra y lógico que yo voy a morir y al morir yo, lógico que quedan mis hijos con mis nietos, entonces mis hijos le enseñan a mis nietos y los nietos a los otros hijos, entonces esto va en generación, como dice Machito, entonces Sí, vamos amén. enseñándoles, ¿verdad? Entonces se va haciendo una bola de nieve, ¿verdad? Una cadena, ¿verdad? Que vamos de generación en generación sabiendo quién es Dios, ¿verdad? Y caminamos con el Señor, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, digamos ahora, un ejemplo, bueno, está Vivian, está Kevin, está Graving, ya están, ellos saben la palabra. Ahora vienen los hijos de ellos le van a enseñar a sus hijos. Y los hijos de los nietos de Kevin y de Graving van a ser cristianos porque los otros hijos le van a enseñar. Entonces, generación tras generación, lo que dice Machito, ¿verdad? Abraham ya sabía que era viejo, entonces sabía que tenía, ya lo había instruido a Isaac en lo que tenía que haberlo instruido, pero quería dejarlo eh, ¿cómo te digo? Ahí bien parado, se puede decir, ¿verdad? Porque ya sabemos la historia, cómo conoció la esposa, ¿verdad? De Isaac y de los camellos y el agua y todo el Ajá. asunto y las alhajas y todo el asunto, porque si nos metemos vamos a hablar aquí las 12 de la noche, ¿verdad? Sí. Y dice que tremendo, y el 25 dice, ¿verdad? Qué tremendo. Me impacta mucho el 25, ¿verdad? Porque bueno, ya vino la Rebeca, ¿verdad? La, la hija de Tuel y se la da al siervo para que se la lleve a Isaac, ¿verdad? Y después ahí se conocieron y todo el asunto. Pues después el 25 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz Sirán, Hasán, Medán, Madián. Oiga, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Y a José engendró y ahí tuvo una generación. Pero vea qué tremendo, dice el 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de quién? De Isaac, De Isaac, porque Isaac era qué? la El de promesa. la promesa. La promesa, exactamente, Sí. la promesa. Dice, lejos de su hijo, de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra de oriental. Es decir, tuvo muchos hijos, además de Isaac, pero era la promesa. Es como José, ¿verdad? Igual. Era la Así promesa, es. Isaac José era, y Benjamín. Isaac era el elegido, paz. Isaac era el elegido. Digamos, Era en el nuestra elegido familia, mesa. Es que aquí, en nuestra familia, no en- sabemos que en nuestra familia siempre hay alguien elegido, pero más que ajá, todo, macho, lo que yo veo aquí es que él cuidó la promesa de Dios. A a veces Dios eso nos iba da yo. algo y nosotros no lo cuidamos, lo Tenemos que descuidamos. cuidarlo. Amén. Tenemos que cuidar la promesa que Dios le dio. Si Dios le dio, digamos, a Fariñita que está ahí, va, que vive ahí, va, que la esposita. Si la una esposita tiene que cuidarla. Amén. Pero hey, Dios le da esposa a hombres y no las cuidan. Así es. Que hacen es No valoran. maltratarlas, no trabajan, se hacen vagos, están en otras cosas y no cuidan, no cuidan lo que Dios les dio. Y ¿Verdad, no valoran Machito? lo que A Dios usted les ha su dado. esposita, Dios le devolvió a Gretelcita, ¿verdad? Pero usted la ha cuidado, bueno, esperemos que la haya cuidado, ¿ah? Igual que Sí, Kevin, ¿verdad? preguntémosle a ella. Dios le dio, Dios le dio a Kevin una esposita, a Paulita, y yo siento que Kevin, es que yo lo que veo aquí es que Dios, aquí el 25 lo que veo es que Abraham cuida lo que Dios le dio, es decir, lo aparta de todo. Sí, tuve otra mujer, Exacto. tuve otros hijos, tuve otra generación, pero les voy a dar a ellos, sí, pero este es de la promesa, esta promesa tengo que cuidarla. Esta promesa Amén. tiene que quedar Y bien paz. casado, esta promesa tiene que, porque yo me imagino, no sé, yo viajo un poco, yo me imagino que quizás Dios hasta le había hablado a Abraham ya de que esa era la línea a seguir, ¿verdad? ¿Qué opina, Kevin? Lo que pasa, paz. Ajá. Amén, amén. Siento que, bueno, de lo que están hablando, lo bonito de todo es que Abraham sabía que a pesar de que él tenía muchas riquezas, él tenía que enseñarle algo muy, muy importante o lo más importante a Isaac, ¿verdad? Y que era, sigo diciendo, ¿verdad? Ese temor a Dios,
y hacer que él conociera a Dios como el padre que era, no como el padre de Abraham, sino como el padre de Isaac. Entonces siento que Abraham le enseñó eso, que es muy importante. Siento que así tienen que ser todos los papás, enseñarnos porque uno como hijo lo que ve es el ejemplo del papá. Son de cómo es con Dios, de cómo es con su mamá, o sea, cómo es con la mamá de uno, cómo es con la esposa de él, así. Entonces, uno va viendo todas esas cosas y a veces, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces, a conforme como se hizo el papá, es el hijo, ¿verdad? Entonces, en estos momentos que ya todos conocemos de Dios y que queremos que nuestros hijos o que los hijos, o los que tengan hijos, digamos, sigan los caminos de Dios o sigan prevaleciendo y siendo constantes en Dios, que sabemos que de nada sirve a alguien ganar todo el mundo si perdió su alma, ¿verdad? Creo que eso es lo Así más es, amén. importante y eso es lo que hay que enseñarle a la nueva generación y es Sí, que amén. ellos conozcan a Dios. Porque decía un pastor la vez pasada que estábamos escuchando una prédica que decía eso, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y a veces eso creo que es muy importante, enseñarle al hijo que él tiene que tener su encuentro con Dios. O sea, que por él, por el papá ser cristiano y por el papá tener una intimidad grande con Dios, no quiere decir que uno va a ser salvo. Entonces, Ujú. es algo muy importante que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Espero que Dios en algún momento me dé un hijo y pueda ser así, pero siento que los que son papás y tienen los hijos pequeños y que puedan todavía enseñarles, siento que eso es lo más importante que deberían enseñar, ¿verdad? Que sean Sí, amén. constantes en todo lo que puedan, ser constantes en el estudio, en el trabajo, en su matrimonio, en Dios, obviamente, primero que todo, y Pues yo que pico Sí, con sí. los dedos. No me como comer aquí, cuando pues. ellos enseñarles a Cómaselo, buscar el cómaselo tranquila, reino y ¿no? su justicia y todo lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Amén. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Vuelvo al punto porque ya nos quedan solo pocos minutos, pero vuelvo al punto. ¿Cómo es posible que hay gente que Dios le da una promesa que tanto anhelan? Una esposa, una casa, un carro, lo que sea, y no lo cuidan. No lo agradecen, sí. Es decir, no le Hasta interesa, un y si no me ministerio, costó pa, nada. Ah, ok, ahí está el punto de un Machito, el ministerio. ministerio. Exactamente, y no lo cuidamos, ¿verdad, Machito? Un ministerio, qué tremendo. Que es lo mejor, el Porque, servicio a Dios, eso es lo mejor. claro, el enemigo viene ahí a meter, porque él sabe que es una promesa que Dios nos dio. Y entonces A viene robar, a como a matar y quitarla, destruir. a arrebatarla, sí, a robarla, a matarla, a destruir eso. Si dice un ejemplo, vuelvo otra vez con Fari, le dio una esposita, entonces ya Fari contento, y sí, ya tengo esposa, y el enemigo va a llegar ahí para ver cómo se para eso, para ver cómo le quita la promesa. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender y a discernir Amén. tantas cosas, ¿verdad? De que tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Así Es que es es. lo que Dios le dio a uno, pa. Es como que yo le diga a usted, yo no voy a cuidar la iglesia que Dios me dio. Claro, yo la cuido, que sea una esquinita, pues la cuidamos. Mi esposa y yo tratamos de cuidarla lo más que podemos, porque es algo que Dios nos dio, ¿verdad? Y ahí es donde se cumple la palabra que dice, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, en el que en lo mucho te Mucho te pondré, ¿verdad? pondré. Sí, ¿verdad? Pero No se escucha. Sí, amén. No le escucho al pastor. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Me escucha usted, Manuel? Sí, sí, tenemos que cuidar, como decía el pastor, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Sea un hijo, sea una esposa, un ministerio, con más razón, que es el servicio a Dios, cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuidarlo como Abraham cuidó a Isaac, ¿verdad? Que era
la promesa que Dios le había ofrecido a él. Dios le ofreció una promesa a Abraham y era su hijo Isaac, que era lo que él más quería y lo que más amaba y lo que más anhelaba. Fue como el preferido, ¿verdad? Fue Sí, como así es. el preferido de Abraham porque Dios se lo dio. Fue una promesa que Dios le dio. Entonces yo siento que Isaac es el hijo de promesa. Isaac es el hijo de promesa de Abraham. Amén. Sí, así Siempre en nuestra familia hay un hijo elegido, digamos, por Dios. En mi caso fui yo, a la gloria de Dios. En mi familia fui yo el elegido por Dios. Y el que por su amor y su misericordia me tiene aquí en este lugar. Gloria a Dios. Pero como dice nuestro pastor, y ya le vamos a dar el pase a nuestro paz, que se le quedó sin audio, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, con más razón, una esposita, valorarla, amarla, cuidarla, puña, porque la pedimos y la deseamos, y Dios, por favor, no quiero seguir solo, y Dios se la da, pero ahí la patada a la patada, la maltratas, y no la valoras como tiene que ser. Entonces Dios dice, entonces es como que Abraham no hubiera tratado a Isaac, no lo hubiera cuidado, no lo hubiera guardado como lo cuidó. Imagínate que todavía siendo viejo lo estaba protegiendo, diciendo, no, un momento, vaya al siervo, búsqueme la esposa, pero una esposa de como él la quería, ¿verdad? Que no fuera una mujer, por decirlo así, del mundo, ¿verdad? Por decirlo así. Mi paz, ahí tiene el pase, mi pastor. Como a la niña de sus ojos, dice la palabra. Amén. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, amén, mi paz, amén. ahora sí. Sí, ya le había tocado el microfonillo y no me di cuenta. Sí, es decir, yo lo que voy es a eso, ¿verdad? Es decir, que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Si Dios le da a usted algo, lo más mínimo que sea, usted tiene que cuidarlo. Así Viejito, nuevo, ¿verdad? Pero tiene que cuidarlo, pero como decía Machito ahora, ¿verdad? Hay gente que no cuida lo que Dios le da. Y entonces viene el diablo y se lo roba, se lo arrebata, ¿verdad? Y se lo quita. Y no Diga, olvidarse, y no olvidarse de esos milagros. La verdad que somos muy buenos pidiendo, pero cuando Dios hace las cosas somos muy rápidos olvidando las cosas. Y siento que nosotros nos tenemos que estar acordando de las cosas que Dios hace por uno, más si es por gracia, ¿verdad? Porque todo lo que Él nos lo da a veces ni siquiera no lo merecemos. Pero sí, Él nos sigue complaciendo como Padre amoroso que es, porque Él la verdad a veces nos complace en muchas cosas, pero a veces somos como que olvidamos las cosas, ¿verdad? En Dios, digamos, en mi testimonio fui sano y prácticamente puse un corazón nuevo y es algo que voy a llevar yo conmigo hasta el cielo. Es primero Dios que llegue hasta el cielo y decirle gracias por lo que Él hizo, ¿verdad? Y por todas las cosas, a veces las pequeñas cosas, como dice el pastor, de que Él nos da, son milagros a veces tangibles o a veces espirituales. Creo que tiene que ser agradecido. Voy a leer un par de comentarios. Dice Miguel Sandí, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero en esa promesa cada familiar tiene que creer en el Señor Jesucristo individualmente. amén. Vivian Sancho dice: lo más importante que debemos buscar como papás es que nuestros hijos tengan temor santo a Dios y que tengan un encuentro genuino con el Señor para que no sean engañados ni se aparten. Ahí Amén, entonces amén. son dos comentarios muy bonitos también, ¿verdad? Que son promesas que Dios da, pero que hay que trabajar en ellas, ¿verdad? Porque a veces así es. simplemente decimos, no, nosotros, bueno, yo voy a buscar a Dios y toda mi familia va a ser salva y tenemos que buscar que ellos tengan ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Porque Amén. el que no ha tenido un encuentro con Jesucristo y el que no de verdad acepta o cree en el Dios como su único Salvador, estamos en problemas, ¿verdad? Sí. Hay una palabra ahí que yo he hecho rema. A ver si no me equivoco, está en Josué 24:15, creo que es, que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Así es, Amén. en Josué. Sí, pero eso está en uno. Eso está en uno, Fari. Eso es, digamos, volvemos a lo mismo. Es el legado que uno tiene que inculcar en nuestros hijos. Amén. Es Así un legado de a amor, obediencia. a eso me refiero. Escuchar la voz de Dios, temor a Dios, lo que decía Kevin. Temor a Dios, oír la voz de Dios.
obediencia, temor a Dios, inculcarles a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar, porque sabemos que nosotros vamos a partir con el Señor, pero queda una generación, como decía nuestro pastor, Así queda es. una generación. Entonces, eso es algo que Dios da también, queda Dios, la familia. Tenemos que cuidar la familia. Tenemos que cuidar la familia, porque Dios también da la familia, como mi pastor mencionaba el matrimonio. El matrimonio es un legado que Dios da, es una familia que Dios da. Pero si maltratamos cosas, si maltratamos a nuestros hijos, y entonces tenemos que dejar una generación que ame a Dios como la amamos nosotros. Y saber que Dios cuida de lo que nos da, pero tenemos que cuidarlo nosotros también. Y algo muy importante que Dios nos ha dado, y es lo principal que no se puede perder, es la salvación. Eso es lo que más hay que cuidar, la salvación personal. Cierto. Sí, es muy cierto. Son cosas que son muy ciertas. Nosotros la vez pasada, y ahí está Kevin, que no me va a mentir, estamos viendo un día ahí a Reinaldo Salazar predicando y muy bonito, y él hablaba sobre eso, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este pastor hablaba y decía que a veces nos confiamos en ese versículo, ¿verdad? Y nada más oramos, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra... No. Hay que hablarles. Es decir, yo amo a Kevin, amo a Gravy, amo a Vivian y a Johan, pero si ellos no quieren ser salvos, ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Yo lo que hago es hablarle de la palabra, ¿verdad? Pero yo no puedo salvarlos, por más que yo quiera, yo no puedo salvarlos. Fari tiene sus hijos y por más que quiera, no los puede salvar. Puede orar, puede clamar, puede hacer todo, pero ellos tienen que conocer a Cristo. El Cristo que yo le estoy presentando, como se lo presenté a Kevin, y Kevin lo aceptó y vive para él, como el Cristo que se le presentó a Vivian y vive para él, ellos son los que tienen que vivir, y es ese Cristo Kevin tiene que pasárselo a sus hijos. Es ¿verdad? una generación. Digamos, exactamente, son de generaciones, como por ejemplo aquí Abraham le pasó toda su enseñanza a Isaac. Por ejemplo, que dice que a todos sus hijos les dio dones, ¿verdad? Pero a Isaac yo imagino que le enseñó el temor a Dios. Teme a Dios, hijo. Me imagino, ¿verdad? No sé, yo palabraseo y viajo ahí poco, me meto poco en el viaje, ¿verdad? Pero seguro le decía, teme a Dios, hijo. Obedece a Dios. Escucha la voz de Dios. Mira, hijo, que Dios nos sacó de ahí, me sacó de esa tierra y taca, ahí no tenemos que volver. Ve, todo eso se lo tuvo que haber enseñado. Todo eso se lo tuvo que haber enseñado a Abraham, a Isaac. Se lo tuvo que haber enseñado. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñarle a nuestros hijos. Inculcarles el amor de Dios. Y es que ahí vemos, mi paz, la generación que le digo yo. Abraham le fue enseñando el camino, el camino que trazó el Señor, ¿verdad? Abraham se lo enseñó a Isaac. Y más adelante vemos de que Isaac se lo enseña a Jacob. Y ahí va la generación, ahí va trazada la línea, ¿verdad? Eso es. Eso queda para el próximo. Eso va a quedar para el próximo martes. Ya Jacob va a quedar para el próximo martes. Ay, mi padre. Aquí tengo mucho. Sí, pero ya tenemos hora y media, no podemos estar metidos aquí hasta 4 horas, pero. Amén. Pero es hora y media y realmente vea todo lo que hemos hablado en hora y media y donde hemos llegado, no hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero qué bonito es que Dios nos lleve y nos guíe, ¿verdad? A todas estas verdades, ¿verdad? Y dice el versículo 7, dice, y estos fueron los días de que vivió Abraham, dice, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Nosé, y ahí sabe toda la historia. Amén, nombre de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó también? Por obediencia a Dios, tuvo larga vida, ¿verdad? Y una buena vejez, como dice aquí, ¿verdad? Tuvo una buena vejez, murió anciano, creyéndole a Dios, ¿verdad? Y fue sepultado con sus padres, ¿verdad? Es decir, qué lindo, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Porque Él nos lleva en esa línea, y lo más bonito fue que Abraham ya había dejado aquí a Isaac ya con esposa, ¿verdad? Entonces ya él se pudo morir tranquilo, ¿verdad? Sabiendo de que su generación iba a seguir, ¿verdad?
Ya le había Lo más, trazado li- el camino. lo más lindo, lo más importante, que Abraham murió creyéndole a Dios y amando a Dios. Amén. Nunca dejó de creerle a Dios y nunca dejó de amarlo hasta los últimos días. Y así tenemos Amén, que ser amén. nosotros como hijos de Dios y dejar ese legado que dejó Abraham a sus hijos y Amén. a Isaac. Así lo Así veo es. yo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es. Bueno, mis hermanos, quedamos para el próximo martes. Quedamos en En el 25, 19. Para hablar de Saúl y Jacob. 25 y 19, sí. Para el próximo martes, si Dios lo permite. los Así es que vamos descendientes. a orar. Vamos a decirle al Señor que gracias por esta noche, por esta tarde hermosa y preciosa que nos regaló. Por esa enseñanza que aprendimos, ¿va? Yo me imagino que todos hemos aprendido algo. Sí, Y amén. vamos a orar. Yo quiero que Fari termine con una oración y Kevin ahí cierra, que es el que tiene control. Cuando Fari termine ahí a orar, entonces Fari, le cedo ahí para que ore y ya cerrar el día de hoy. Para el próximo martes, si Dios quiere, hermanos, que haríamos para Génesis 25-19 y comenzaríamos a hablar de la otra generación que es Isaac, si Dios quiere. 2 martes hemos hablado de Abraham y así por encimita, igual si nos metiéramos más al fondo, ¿verdad? Sí. Pero ya vamos a ir ahí a lo que es Isaac, amén, en nombre de Jesús. Así es que, Fari, le deseo ahí para que ore y no sé, Kevin, si tiene algo que decir o Machito. No, gloria a Dios, bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga y espero que esta palabra haya sido bendición y edificación para todos los oyentes, pueblo de Dios, Puerta Génesis, y para mí fue de grande bendición y edificación y fue un privilegio, un honor compartir hoy esa palabra con ustedes, siervos amados, y toda la gloria y la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Kevin. No, la verdad, espero que Dios les haya hablado a sus corazones. Espero que Dios y el Espíritu Santo les haya dicho lo que necesitaban escuchar. Eh, Siento que siempre cuando se hacen en estas tardes con Dios es Dios hablándole a X o Y persona, hablándonos a todos, pero siempre va dirigida a ciertas personas muy fuerte. Entonces espero que les haya edificado esta palabra. Llevamos ya 2 martes hablando de esta línea que Dios va trazando en las vidas de ellos tres, pero que trazan las vidas de todos Claro que en el mío me va acompañado, ¿no? como hijos de Dios. Entonces, ¿No? no, yo feliz de estar aquí un martes más Sí, ¿no? y esperamos que todos estemos con salud el otro martes para seguir con esta historia tan bonita. Amén, amén, amén. Sí, amén. Fari. Ok, mi paz. Bueno, vamos a orar para cerrar, ¿verdad? Esto y si es la voluntad del Señor, si nos presta vida y aún tiene misericordia de nosotros, pues será para el otro martes, porque hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Un tema muy precioso, pero que sea la voluntad de Dios. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Gracias, Señor. te decimos gracias, Dios. Gracias. Sí, Gracias, Padre. Señor, Así por es. este día que nos regalaste, por una misericordia más, Señor, una misericordia nueva. Es tu palabra, Señor, son cada día, Dios. Te honro a ti, mi Dios, Señor, al estar aquí delante de ti, Señor, con mi pastor Graving, con pastor Manuel y Kevin, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Dios, con respecto a lo que es la obediencia, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Así Saber es, escuchar tu voz, mi Dios. Saber escuchar el consejo tuyo, Señor. No Así es, tanto el Señor. consejo del ser humano, Dios, sino inclinar nuestro oído, Dios, a tu voz, Señor. Inclinar Así es, nuestro Padre. oído a lo que tú quieres hablar a nosotros, Dios. Gracias, Como dice mi tu Dios, palabra en Señor. Apocalipsis, Señor. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu quiere hablar a las iglesias. Así es, Y Señor, mi nosotros Dios. somos esas iglesias, Señor. Muchas veces las Así es, mencionamos, Dios. muchas veces lo decimos, Señor, que somos esa Así es, iglesia, Señor. que somos ese templo de tu Santo Espíritu, Dios. Pero Así muchas es, Padre. veces, Señor, metemos tantas cosas a nuestro cuerpo, que es el templo tuyo, de tu Santo Espíritu, Dios, Así es, que lo Señor, mi Dios. contaminamos con la basura de este mundo, Dios, que lo Así es, contaminamos, Dios. Dios, escuchando la voz del enemigo, Señor, queriendo hacer y deshacer con nosotros, Dios, mas tú Así ya es, pagaste Señor. un precio por la vida de nosotros, oh Dios.
Así que es, dice Padre. hasta la vida, Dios, por nosotros, Señor. Y te Así es, pedimos Señor. perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Nos Así es, arrepentimos, Padre. Dios, Señor, de que Así muchas es. veces no somos obedientes a tu palabra, Señor, sino Así hacemos de es, lo que Señor. nosotros queremos hacer con nuestra vida. Mas nuestra vida no es nuestra, Señor, es tuya porque fuiste tú el que Así la diste, es. Dios. Te Así es, pido, Señor. Dios, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Así Y es, Así es, Dios. enséñanos, Dios, a caminar, Señor. Enséñanos el camino, Dios, que tú has trazado para nosotros, Así es, Señor. Que Padre. tú has trazado, Dios, por medio de nuestra generación, Señor. Por medio de nuestros padres o madres, Señor. Que seamos obedientes a tu palabra, Dios. Que si Así en es, algún Señor. momento ellos fallaron, no va a hacer lo que ellos hicieron, Señor, sino que nosotros hacer lo que tú dices, Señor. Porque hemos de tener ese temor santo para ti, mi Dios. Te pido, Así es, Dios, que Señor. tu sangre preciosa, Dios, nos cubra, Dios, nos Amén. cuida, Señor, a cada uno de Así nosotros, es, Señor, Señor. y nos permita, Señor, llegar a otro martes, Señor, para hablar cada Así día más de es. tu palabra, Dios, y estar Así atento a es, nuestro Señor oído, Dios. Dios, a la voz Así es, tuya, Señor. Señor, no a lo que está prestando el enemigo el día de hoy, Señor, porque el Así enemigo se ha es. prestado, Dios, para mencionar tantas mentiras, Señor, para meter temor, para meter miedo, Dios. Pero Así es, sabemos de que Señor. tú has vencido eso, Dios, porque tu palabra Gracias, nos Señor enseña, Dios. Señor, de que tú nos has dado, Dios, un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. Pero danos Así es, también, Señor. Señor, sabiduría, Señor. Danos ese Gracias, Señor. discernimiento, Señor. Danos eso, Señor, esos dones de tu Revelación, Santo Señor, Espíritu, su Dios, palabra. para ser obediente a tu palabra, Señor. Yo Gracias, bendigo Dios. desde aquí, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de los que están ahí conectados, Señor, y a los que van a Así es, estar Señor. después Gracias. escuchándola, Señor. Bendícelos, oh Dios, Señor. Así es, Apártalos, Señor Dios, Dios. porque somos Gracias. apartados tuyos, Señor. Somos Así es, apartados, Señor. Señor. Tú fuiste quien nos escogiste, Señor. No fuimos nosotros, fuiste tú, Señor. Así es, Te Señor. Gracias, pedimos, oh Dios. Dios, Señor. Perdón, Dios, si te hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón Gracias, con Señor. corazón genuino, Señor. Con corazón arrepentido, Señor. Solamente a ti, oh Dios. Y que sea tu misericordia, Dios, que nos alcance cada día, Dios. Enséñanos obediencia, oh Dios, porque tú te mueves por la obediencia, Señor, porque tú pones obediencia a tu pueblo, Señor. Queremos ser bendecidos, Dios, pero no queremos llevar procesos, no queremos ser obedientes, Señor. Te pido, Dios, que abramos nuestros oídos y nuestros entendimientos, Señor, para escuchar tu voz y ser obedientes, Padre. En el Así es, nombre de Señor. Cristo Jesús, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Señor. Hijo. Dios. Gracias, Espíritu Santo, Dios, por esta Gracias, tarde Señor, mi noche que Dios. nos Gracias, regalaste, Padre Dios. Santo. Bendice Gracias, a mi cada uno Dios. de mis hermanos, bendice sus casas Así es, y guarda Señor. sus Así es, salidas y Señor sus Dios. entradas. En el nombre de Gracias, Cristo Dios. Gracias, Jesús. Padre bueno. Amén, Amén. amén La y gloria, la Aleluya. gloria. amén. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches ahí a Bendiciones. todos, Gloria a gracias Dios. por apoyar a los que se conectaron, gracias por apoyar estos envíos, la verdad es que es algo que Dios puso en el corazón de los pastores y es algo que estamos aprendiendo todos, entonces gracias por los que se conectan y están atentos siempre a estas tardes con Dios y a los envíos también de la iglesia. Y sabemos que todos estamos ansiosos a que se abra la iglesia y poder ir a adorar a Dios como se debe, pero Dios tiene todo trazado, como hemos estado hablando, Dios tiene un propósito por lo que está pasando y sabemos que en cualquier momento termina, ¿verdad? Entre más oscuro esté, más pronto va a venir la luz, entonces Así es. muchas gracias a los que a los que se conectaron, entonces hasta luego. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bendiciones. Un abrazo.